Nos acompaña esta noche el presidente del directorio de Mi Vivienda, el ingeniero Luis Ángel Piazón Gallo. Bienvenido, ingeniero Piazón. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Mi Vivienda es un programa que promueve el acceso a la vivienda, fundamentalmente en los sectores económicos que se definen como D y E, es decir, personas con pocos recursos económicos, pero que tienen, por supuesto, todo el derecho de acceder a un crédito para una propiedad, para una vivienda. ¿Cómo ha encontrado usted este proyecto, que ya tiene años y que ha sido muy útil para muchos peruanos? ¿Cómo lo ha encontrado usted? Bueno, estamos en un proceso de, yo diría, en una coyuntura sumamente prometedora. El boom de la vivienda es obvio, ¿no? Se respira, ¿no? El crédito ha crecido significativamente, a pesar de que para estándares internacionales estamos bastante rezagados. El Perú, el crédito hipotecario total de todo el sistema no alcanza ni el 2% del Producto Bruto. En Chile es 20%. Ecuador tiene un porcentaje mayor al nuestro. Colombia está por encima de 10%. Estamos muy retrasados. Tenemos que, digamos, dar el gran salto. Y lo más interesante y retador de la gestión que me ha encargado el ministro Cornejo es que ese salto es posible. ¿Okay? Es posible que mi vivienda esté multiplicado por 5 en 3 años. Eso es posible. Eso es extraordinario. Si fuera así, sería extraordinario. ¿En qué regiones del país, en qué ciudades? Básicamente el programa es a nivel nacional. Obviamente la mayor incidencia en construcción es en Lima. Yo creo que los grandes retos para el sector C y para el sector D, especialmente el C, se van a dar en las provincias. ¿Por qué? Porque nosotros atacamos un rango de precios de vivienda, ¿no? Nuestros rangos están entre 51.100 soles y 182.500 soles. Ese es el rango del nuevo crédito Mi Vivienda. Eso presume que el suelo no sea muy costoso. Lima, por el exceso de demanda, ya tiene suelo muy costoso. Muy costoso. En todos los distritos. Bueno, ya se tiene que ir a zonas un poco alejadas. Por ejemplo, que hemos tenido desarrollos en Ate, desarrollos en Caraballo, desarrollos en Puente Piedra, que no son tan cercanos al centro de la ciudad, pero que permiten pues desarrollos absolutamente espectaculares, ¿no? Se inauguró no hace mucho, el Día de la Mujer, precisamente, un desarrollo en Caraballo, que tuvimos el honor de que el señor presidente de la República lo inaugurara, que son viviendas maravillosas, más que dignas, muy bien hechas, en un desarrollo urbanístico que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro barrio de Lima. ¿Por qué? Porque tienen unas zonas verdes, tienen un clubhouse, tienen su piscina, tienen viviendas que tienen acceso a internet, etcétera. O sea, estamos hablando de viviendas que elevan la calidad de vida de una manera muy, muy sustancial, ¿no? ¿Y cuánto cuesta un departamento dentro de estos proyectos? Eso está en el rango entre 120.000 y 140.000 soles. Lo interesante es cuando el señor presidente entrega las llaves simbólicas, el primer receptor era un señor que se encarga de gafitería, el segundo era un operador de cómputo y el tercero era un vigilante, un guachimán. O sea, esos profesionales pueden acceder a una vivienda de esas características. ¿Cómo entra a tallar? ¿Cuál es la labor de Mi Vivienda? Por ejemplo, ¿qué necesita un profesional como los que usted ha definido? Un gasfitero, un electricista, una persona, un vigilante. ¿Qué necesita demostrar para acceder a un crédito? Para que ustedes puedan avalarlo. Bueno, el tema no funciona así. Nosotros proveemos fondos a la banca, somos un banco de segundo piso. La banca a su vez le presta a los usuarios finales. ¿Okay? Los requisitos que se establecen son los que la banca les solicita. Hay que acreditar ciertos ingresos mínimos, hay que acreditar que no son propietarios de ningún otro bien, que es casa única, es su primera propiedad.
Y esos son básicamente los requisitos, y estar dentro del rango del poder adquisitivo que se requiere para solventar una casa de los montos que hemos mencionado. ¿Y sabe usted cuánto debe ganar como, digamos, como mínimo para alguien que pretenda acceder a uno de estos Debe créditos? estar entre 1.600, el ingreso familiar debe estar más o menos entre 1.600 y 2.000 soles. El ingreso familiar. Familiar. Eso es algo bastante real. Por supuesto que sí, por eso le digo los casos que le menciono. Claro. Nosotros tenemos, y sacaba justo antes de venir acá algunas cifras que pueden ser referenciales, el crédito Mi Vivienda, Mi Vivienda le da dineros a la banca al 6.6%, los bancos trasladan los costos adicionales, nosotros a su vez damos un premio al buen pagador, quien cumple con sus cuotas tiene una reducción en la cuota, y a su vez le garantizamos al intermediario financiero, a los bancos, el primer tercio del crédito. O sea, para el banco significa un menor riesgo. ¿Okay? Estaba usando, antes de venir, ingresé a la página web de la SBS, un crédito normal de los rangos que he mencionado, de la banca, si usa sus propios recursos, está con un costo efectivo entre el 12.56 y 13.3%. Eso es lo que reporta la SBS. Si fuese Mi Vivienda, sería 8.17. O sea, la diferencia es sustancial. Sustancial, claro. Entonces, ese es el rol que nosotros tenemos en el sistema. Lo que le he transmitido, el haber dado el seguro para el primer tercio, ha hecho que la banca se anime a dar créditos hipotecarios y que se inaugure, pues, se permita a un segmento muy importante de la población acceder a una vivienda que antes le era imposible. ¿Okay? Entonces podemos hablar en la historia hipotecaria del Perú claramente de antes y después del fondo, ¿no? Y por eso es importante que el fondo crezca y pueda atender a más peruanos. Y por eso, pues, le menciono la posibilidad, pues, en 3 años tener, pues, un tamaño notoriamente mayor. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy retrasados cerrando la brecha habitacional. Todos los años se crean más o menos necesidades por 100.000 nuevas viviendas y estamos construyendo menos de la mitad. O sea, el objetivo es cerrar la brecha, ni siquiera remontar el déficit acumulado. O sea, la tarea que se nos viene es muy grande. Y los dos mandatos claros del ministro son: hay que trabajar en la oferta, hacer que más empresas se interesen en la producción de viviendas para ese segmento económico, y que nosotros podamos captar los recursos para atender los requerimientos de financiamiento para que todo eso sea posible. Esas son las dos grandes tareas que tenemos en el fondo en estos momentos. Ahora, Lima tiene proyectos, pero además de Lima, ¿qué otras ciudades? ¿Qué proyectos, digamos, inmediatos o que están en camino? Zonas donde están sucediendo revoluciones en vivienda hoy, estamos hablando de Piura, estamos hablando de Trujillo, en menor medida Chiclayo, en el sur también, en Arequipa. Nosotros, en las zonas más periféricas, por el tema del suelo, del costo del suelo, es necesario que se incremente la habilitación de suelo urbano en Lima, para lo cual se tiene que hacer algún tipo de reformas para permitir que nuevo suelo se habilite. El modelo tradicional ha sido de que el Estado ponía toda la infraestructura, el privado ponía la tierra, pero en el momento que el Estado ponía la infraestructura, el valor de esa tierra se incrementaba significativamente, se podía multiplicar por 10 o más. La plusvalía, el exceso de valor o el incremento de valor de la tierra se lo lleva íntegramente el privado. Ese es un esquema que no es sostenible, no es equitativo, ¿no? Entonces tenemos que ir a regímenes que permitan la creación de nuevo suelo y que se repartan esos excedentes. Por ejemplo, en Colombia se sientan en una mesa el dueño del terreno, la municipalidad, el Estado que provee los recursos básicos y los constructores. Entonces se dicen: esto es lo que tenemos que hacer, todos aportamos lo que aportamos, los terrenos entran a una suerte de fideicomiso, el incremento de valor de los terrenos se reparte de acuerdo a una fórmula preestablecida. Es una situación ganar-ganar para todos y se viabiliza megaproyectos que alivian, pues, el tema de vivienda en ese país.
es un esquema similar al que sucede en otras partes del mundo. O sea, tenemos que ir a un esquema donde se permita, se viabilice esquemas que sean sostenidos y que sean viables. El municipio necesita invertir, porque necesita escuelas, hospitales, etcétera. El gobierno central, a través de los programas de saneamiento, tiene que poner las tuberías. Entonces no es posible que ellos dos aporten para que el sector privado, digamos, solamente sea el beneficiado. Tenemos que generar un esquema donde nuevamente estas cosas se equilibren. Los modelos están inventados. O sea, tenemos una gran casuística de historias y de ejemplos en otros países de las cosas que no debemos hacer. Vamos a tratar de no caernos en los mismos huecos. Usted sabe que el ser humano es el único animal que no aprende de sus propios errores, pero en fin, la casuística nos permite ya tener temas, o sea, no entrar a situaciones inexploradas. Hay modelos, por ejemplo, en Colombia ya están en la segunda generación de megaproyectos. En los primeros megaproyectos tuvieron ciertos problemas, ahora los han solucionado, ya están en la segunda generación que le viabiliza todas las cosas que les estoy diciendo. De esa manera, todos los que concurren en la mesa están de acuerdo. Una de las cosas, porque básicamente se asocian. Mi formación Hay ha sido una suerte de sociedad y todo el mundo se pone de acuerdo y todos ganan. Exacto. Entonces, en mi esquema mental, cuando asumo el cargo, digo, bueno, ¿cuáles son los ingredientes de éxito para que esto funcione? Y la primera pregunta que me hago en mi arbolito de decisiones es, ¿el alcalde colabora? ¿El alcalde no colabora? Entonces deben haber incentivos para que los alcaldes colaboren.